Hola, ¿qué tal? Muy bien, vamos a hablar de lo que es la existencia, concretamente de lo que es la estructura de la existencia. Hablar de la estructura de la existencia es lo mismo que hablar de la inexistencia, paradójicamente. ¿Por qué? Porque al hablar de la existencia, de lo que estamos hablando es de la función que cumplimos a la hora de existir. Es decir, como si hubiésemos sido designados para algo. Pero claro, esto es no existir para uno mismo, sino existir para un otro. Es por eso que la paradoja de la estructura de la existencia es que al existir con un designio, esto nos hace existir para algo o para alguien, lo que convierte nuestra vida en una inexistencia. La estructura de esa existencia o inexistencia parte de un lugar biológico. El lugar que tú tienes en tu familia es un lugar concreto que tiene una función biológica concreta. Es decir, eh, el inconsciente biológico, que es el inconsciente colectivo, funciona de la siguiente manera. Esto se puede observar fácilmente en los animalitos, que se crían o que viven en manadas, ¿vale? O en grupos. Cuando se tiene a la primera cría, se espera que esa primera cría sea un macho, un varón. ¿Por qué? Porque es el que se tiene para sustituir al padre, para que biológicamente la tribu, el grupo, no se quede sin protección. Y como es el macho el que garantiza la protección del territorio biológicamente en los seres humanos, porque tiene más testosterona, la testosterona hace que haya mayor densidad ósea, mayor masa muscular, por tanto mayor fuerza para proteger el territorio de depredadores. Esa es la función biológica. Entonces, biológicamente en el inconsciente colectivo se espera que el primero sea un varón, un macho, un chico. ¿Qué pasa? Que si el primero no es primero, es primera, hay una parte de ese inconsciente que es en verdad consciente, es lo típico de esperar a que llegue un primer varón. Si observáis en la historia de la humanidad, socialmente los que cuentan son los hijos varones. Hasta hace no muchos años, pocas décadas, en muchísimos países, incluido España, la herencia o el legado de la familia iba al primer hijo varón, independientemente de que hubiese mujeres por encima. Esto es lo típico también en lo que es la herencia de las coronas reales. Nunca van a la primera mujer, aunque haya nacido mujer. Va al primer varón. Esto es parte de nuestro inconsciente colectivo que se tradujo en lo social de esta manera. Y ya os he contado por qué, que tiene que ver con esa parte biológica de la protección del grupo. Y esta es la función, el lugar biológico, la función inconsciente que cumpliría el primer hijo, aunque sea hijo o hija. Es decir, el inconsciente familiar le va a pedir que exista para proteger, para salvaguardar al grupo. El siguiente hijo o la siguiente hija sería la primera mujer, que la primera mujer es biológicamente su función para sustituir a la madre, es decir, para sustituir quien va a dar el alimento, quien va a dar ese otro tipo de protección que es como una protección afectiva. Ahora, sí, aunque no nazca una mujer, hay una parte del inconsciente colectivo que le lega esta función y esta función es concretamente que esa primera mujer de esa protección afectiva, facilite la unión del grupo, lo alimente, ¿no? De alguna manera se entregue para que el grupo esté afectivamente unido. El tercer hijo, y aquí es cuando a ti te toca pensar cuál es tu lugar biológico, porque ese lugar biológico te va a dar una existencia y unas funciones inconscientes biológicas que están grabadas en tus células que luego tú
las vas a poner en acto en tu vida, en tus decisiones, en tus elecciones, en tu manera de ser y comportarte con tu familia. Y los seres humanos tenemos la facilidad de poder comprender todas estas cosas para liberarnos de esta información, aunque sea parte de nuestra función biológica. El tercer hijo es por fin al que se le designa como el niño, ¿no? Es por fin el hijo o la hija que convierte al grupo en grupo. Ya no estamos en la supervivencia, ya estamos en un lugar en el que el hijo, el niño, ya tiene espacio, protección, ya tiene a los que van a sustituir a papá y a mamá y es el que puede hacer su vida. Esto lo podemos ver fácilmente en los típicos cuentos de tres hermanos, ¿no? El mayor siempre hace alguna cosa, el mediano alguna otra y finalmente la moraleja del cuento suele ir unida a que el tercer hijo es el que es el que trae la moraleja al cuento, ¿no? Es el que trae como lo nuevo. Pues ese suele ser el lugar biológico también del tercero. Muchas veces, según las heridas familiares que haya, ese tercer lugar suele traer consigo el ser como la oveja negra. Pero es muy importante que veamos si cumplimos la función biológica, cuál cumplimos, independientemente de que seas primero, segundo o tercero. Te darás cuenta que si, por ejemplo, eres tercero, cuarto, quinto, y dices, qué raro, es que yo, siendo tercero, tengo la sensación de que cumplo las funciones del primero. Ahí es cuando vienen, ¿no? Esto que he llamado los demás. ¿Por qué los demás? Porque cuando ya vienen el cuarto biológicamente es para sustituir al primer varón. El quinto es para sustituir a la primera mujer. El sexto sería para sustituir al tercer niño. Y entonces el orden en el que nacemos marca ese lugar biológico porque nuestras células y las funciones que biológicamente cumplimos están súper organizaditas. Problema, que en lo social esto no siempre sucede y termina generándose heridas de falta de reconocimiento, de falta de libertad, etc. Entonces, si, por ejemplo, tú, siendo un tercero, que te tocaría este papel o de libertad o de sentirte como más el niño o la niña de la familia, te sientes como súper responsable y protector o protectora, quizá es porque tu lugar biológico no es el tercero, sino el cuarto. Como es el cuarto, estarías en sintonía con el primero y cumplirías sus funciones. Eso significa que es muy probable que tu madre haya tenido o una pérdida o un aborto o haya algún niño muerto que murió antes de ti, otorgándote ese cuarto lugar biológico, aunque aparentemente seas el tercero o la tercera. Al tomar conciencia de tu lugar biológico, tienes una primera oportunidad para romper el contrato, para liberarte de esta información y para elegir en qué momento de tu vida quieres tomar ese lugar y en qué momento no. Porque el hecho de que rompas el contrato, entre comillas, no significa que tengas que dejar de cumplir tus funciones o que nunca más lo hagas. Significa que vas a poder hacerlo cada vez que quieras.